Dentro de este contexto, Erasmo merece atención especial. Su obra muestra claramente que una época tocaba a su fin, pero muestra también algo de la continuidad entre la edad anterior y la que ahora comenzaba. Erasmo no puede comprenderse si se la interpreta solo como un reformador moderado que careció del valor para llevar sus opiniones hasta sus últimas consecuencias. Si Erasmo no se hizo protestante, esto no fue porque le faltaba el valor, sino porque sus convicciones sinceras no le llevaban en esa dirección. Continuó siendo católico porque creía que, a pesar de toda la corrupción en la Iglesia Católica, a la cual se opuso tenazmente, era dentro de esa iglesia que se podía ser cristiano, y era de esa iglesia que él esperaba que surgiese la verdadera reforma del cristianismo. La reforma que Erasmo proponía debía tener lugar en el campo de la ética más bien que en el de la dogmática. La razón para ello no era que Erasmo creyese que la Iglesia y los teólogos medievales tuviesen razón en todas sus enseñanzas, sino más bien que le parecía que las afirmaciones teológicas tenían una importancia secundaria cuando se les comparaba a la práctica de la vida cristiana. Poco de valor veía él en la teología escolástica y repetidamente la condenó y se burló de sus excesivas distinciones sutiles. Pero su propósito no era, como en el caso de los reformadores protestantes, ofrecer una nueva teología que ocupase el lugar de la antigua. Le bastaba con regresar a lo que él creía ser las sencillas enseñanzas de Jesucristo. Su interpretación de estas enseñanzas, como la de muchos antes de él, era básicamente estoica y platónica. Para él lo importante era la filosofía de Cristo, que era en su esencia un modo de vida racional, moderado y ordenado. Esto no quiere decir, sin embargo, que Erasmo redujese el cristianismo a una serie de principios morales. Su fe incluía todas las doctrinas tradicionales de la Iglesia y muy especialmente la doctrina de la encarnación. No era el que los que creen que las creencias no tienen importancia alguna. Lo que él sí creía era que la verdadera doctrina cristiana era relativamente simple y que el escolasticismo la había complicado hasta tal punto que resultaba difícil reconocerla. Y mientras tenía lugar estos ejercicios calisténicos teológicos, la práctica de la vida cristiana había quedado olvidada. En sus coloquios, Erasmo repetidamente se burla de los monjes y de sus prácticas. La razón de su animadversión hacia el monaquismo era tanto la hipocresía que le parecía ver en la vida monástica tal como se practicaba en su tiempo, como la convicción más profunda de que lo que Cristo de hecho requiere del ser humano no es lo que se ordena en las reglas monásticas. Erasmo aceptaba y respetaba el ascetismo. De hecho, él mismo era un asceta moderado según el patrón estoico, y el antiguo escritor cristiano a quien más admiraba era el asceta San Jerónimo. Pero le repugnaba la idea de que el mejor modo de servir a Dios es apartarse del mundo y dedicarse a los ejercicios religiosos. El ascetismo es una especie de disciplina como la del soldado y debe ir siempre dirigida hacia la práctica de la vida cotidiana. Por otra parte, Erasmo tampoco sentía respeto alguno para quienes abandonaban esa disciplina y se daban por entero a sus propias pasiones, como puede verse en su burla mordaz del Papa Julio II, cuyos gustos mundanales Erasmo critica en su tratado Julio excluido del cielo.